Bueno, buen día a todos. Ana, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a pasar a la presentación. Eh, Ahí está. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve perfecto. Buenos días a Bárbaro. todos. Bueno, Ana me introdujo. Básicamente yo soy investigador de CONICET y trabajo en INTA. Soy coordinador del programa de resistencia antimicrobiana y alternativas. Y desde hace unos años venimos trabajando fuertemente en el desarrollo de alternativas y trabajo sobre resistencia antimicrobiana, básicamente porque lo hemos visto como un problema que ha ido impactando de a poco, pero constantemente en la producción. La charla de hoy es un poco, no es muy técnica, tiene algunas cuestiones técnicas, es básicamente actualizar un poco el tema y junto con la charla de Fede que va a dar después, creo que la idea es dar un pantallazo de hacia dónde estamos yendo. La resistencia antimicrobiana, o RAM, ya lo van a escuchar más seguido el término RAM, es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de sustancias antimicrobianas, como son los antibióticos. Pero no es exclusivamente los antibióticos, también incluye antiparasitarios, antivirales. Pero específicamente, el mayor problema que nos enfrentamos hoy en día desde el lado de una salud es la resistencia antibiótica, ya que pone en peligro la capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes, en forma tal que una pequeña infección que hoy en día se controla tranquilamente, puede pasar a ser un gran problema en el futuro. Pero la RAM, perdón, ahí está. La resistencia antimicrobiana amenaza la eficiencia de los antimicrobianos tanto en la salud pública, pero también en el sector animal, y por lo tanto pone en peligro el bienestar de los animales, que es súper importante, la rentabilidad de la producción y la seguridad de los productos. Lamentablemente hay proyecciones poco alentadoras con este tema. Las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana en el año 2013 fueron calculadas a nivel mundial en 700.000 personas y en el año 2050 en 10 millones de personas. Esto básicamente es un informe eh, realizado en el Reino Unido a cargo del que era en ese momento el primer ministro Cameron por Jim O'Neill. El informe es bastante completo e involucra todas unas proyecciones en base a la no toma de medidas en diferentes escenarios. Si lo analizamos en un contexto de lo que pasa hoy en día con la pandemia del COVID, hoy en día aproximadamente hay unas 5.000, 6.000 muertes por día. Lo que se esperaría dentro de unos años es que las muertes por resistencia antimicrobiana en humanos superen 5 veces la muerte diaria que tenemos hoy en día por la pandemia. Con lo cual, imagínense el problema que tenemos hoy en día con esto, lo que va a pasar en un futuro. En el año 2050 se prevé que va a ser la principal causa de muerte, incluso superando el cáncer. 10 millones de personas, el cáncer aproximadamente tendrá 8 millones. Y si lo comparan con los accidentes de tránsito, que uno a veces se vive aterrado con ese tipo de cosas, lo supera casi en 10 veces, a nivel mundial, ¿no? Después, obviamente que hay variaciones entre cada país. Pero también tiene un gran impacto económico. O sea, no solo un tema de salud, sino económico, además del social, ¿no? En el año 2050 se prevé que si seguir así se perdería básicamente un siglo en avance de salud. Casi 30 millones de personas caerían en la línea de pobreza para el año 2050 a nivel global. Y la producción global de animales de cría se prevé que caiga entre un 2,5 y un 7,5% por año de acá al 2050. Y este informe no es de una ONG libre por ahí, sino es un informe del Banco Mundial, que es también muy detallado y bastante serio en apariencia, con lo cual todas estas medidas de impacto económico son tenidas en cuenta por los países desarrollados para desarrollar políticas desde ellos mismos y también de las organizaciones multilaterales para el resto del mundo. El impacto de la rana en el Producto Bruto Interno del mundo, si hubiese un escenario de bajo impacto de resistencia, caería casi 1,1% en el 2050 y casi un 4% en un escenario de alta resistencia. Si observan este gráfico, se observa la evolución durante años del PBI mundial, y lo que vemos es que a partir de unos pocos años en adelante, del 2020, ya empieza a sentirse este efecto en el PBI.
Y si observan, llegando al 2030, casi se ameseta esa caída, con lo cual, si no tomamos acciones inmediatas, vamos a estar prontamente en esa situación. Y lamentablemente, como pasa muchas veces, en este gráfico observamos lo que afectaría a países de diferentes rangos de ingreso, ¿no? Y lo que se observa es que tanto en escenario de baja resistencia como de alto, los países más afectados en comparación son los de menores ingresos. En las líneas de la barra de la derecha, la del medio y la de la derecha son los escenarios con resistencia. La de la izquierda es lo que pasó en la crisis del 2008. Pero si observan las diferencias es que los países de mayores ingresos en el año 2008 fueron afectados por esa crisis, no tanto los de bajos ingresos. Sin embargo, la resistencia llevaría a los países de altos ingresos a niveles iguales de impacto en sus actividades económicas, pero también arrastraría a los de bajos ingresos en un porcentaje aún mayor. Se estima que la caída de pérdida de dinero de acá al 2050 sería 100 trillones de dólares. O sea, son 100.000 millones de dólares en todo el mundo. Es una barbaridad de plata. Y esto, parte de este costo está relacionado con la producción animal y con el sistema de salud. Tratar una enfermedad multiresistente, o sea, una enfermedad por una bacteria multiresistente en un paciente humano, aproximadamente cuesta entre 10.000 y 60.000 dólares, con la esperanza de que se salve, ¿no? Estos son datos que les muestro acá. Es un slide, perdón, cedido por Celeste, del Instituto Nacional de Microbiología del Malbrán. Básicamente muestra la evolución del descubrimiento de familias y clases de antibióticos desde el año 1910. Lo que observamos es que hay un fuerte desarrollo en la línea de tiempo entre los 40 y los 60 de nuevas clases de antibióticos. Después va disminuyendo la aparición de esas clases de antibióticos y lamentablemente desde el año 87 no se descubren nuevas clases de antibióticos. Y esto es uno de los orígenes de la crisis también, ¿no? Al no tener nuevas moléculas, las moléculas que están en uso se van agotando, se va desarrollando resistencia y se vuelven inservibles. El problema de desarrollo de nuevas moléculas es que, por un lado, obviamente que la biología es limitada, entonces descubrir nuevas moléculas es más complicado, pero también la cantidad de dinero que se exige hoy en día para poder desarrollar farmacológicamente estos componentes es muy caro. Y muchas veces las empresas, la inversión que hacen en el desarrollo y las pruebas, después finalmente no les compensa en la venta de esos productos. Con lo cual ha habido una desinversión muy fuerte. Se está tratando de revertir esto, pero no significa que vayan a aparecer nuevas clases de antibióticos. ¿Qué sucede en la Argentina? Estos son datos un poco más viejos, pero para que tengamos una idea, seguramente hoy en día es mayor, pero 9 de cada 10.000 habitantes adquieren superbacterias que resisten los antibióticos más potentes disponibles. Seguramente todos tienen algún familiar o un amigo que le ha pasado esto. Yo lo tengo en mi casa, en mi familia ha pasado un par de veces. En Buenos Aires la tasa es más alta, es casi 40 por cada 10.000 habitantes. Y aproximadamente en el 2016 apareció en Buenos Aires el primer caso de una bacteria pan resistente, que básicamente es una que resiste a todos los antibióticos conocidos o disponibles, y por lo tanto se vuelve casi intratable. Bueno, estos datos provienen de la Red Nacional de Vigilancia y Resistencias a los Antimicrobianos del Malbrán, que es la JUNET Argentina. Y el Servicio de Antimicrobianos, que es donde reside la red, viene trabajando muy fuertemente desde hace muchos años en forma silenciosa con este tema. Por suerte Argentina tiene un muy buen manejo de esto en comparación, y es gracias al esfuerzo que han hecho este grupo de gente de hace casi 25 o 30 años. Además, este laboratorio es el de referencia nacional y regional de resistencia a los antimicrobianos de la OPS, y bueno, y la verdad que como que deberíamos estar orgullosos del trabajo que ellos vienen haciendo, pero bueno, como muchas otras personas siempre son invisibles, ¿no? a la visión del público general. Este es un cuadro también provisto por la información que ellos brindan, y observamos algunos microorganismos, el tipo de infección que produce ese microorganismo y el antibiótico. Y podemos observar cómo el porcentaje de resistencia entre el año 95 y el 2015 varió. ¿Por qué lo podemos saber? Es porque ellos han hecho este trabajo de ir siguiendo año tras año la evolución de la resistencia de los microorganismos en la salud humana. Si vamos abajo, por ejemplo, en Acinetobacter, lo que vamos a ver es que esa Acinetobacter produce una bacteriemia importante en hospitales. La resistencia al antibiótico imipenem
ha pasado de un 3% en el 95 a un 86% en el 2015. Básicamente esta información sirve para poder dar sugerencias de uso a los profesionales y a los tomadores de decisiones para ir tratando de mitigar la expansión o el incremento de la resistencia por un lado y el control de las enfermedades infecciosas por otro. Digo, es fundamental este trabajo. Este es otro ejemplo de cómo ellos siguen. Por ejemplo, acá se ve desde el 2010 al 2018 la evolución de diferentes microorganismos a la resistencia. En la línea amarilla, como les contaba, Acinetobacter, desde el año 2010 al 2018, casi no ha cambiado en la prevalencia de resistencia. Y hay otros, por ejemplo, Klebsiella, ha incrementado del 9 al 18% el porcentaje de resistencia. Con lo cual ahí seguramente están los focos puestos para tomar medidas de control y de mitigación de la resistencia. Como colorar un poco la parte humana, Argentina es el país de Latinoamérica que ha realizado mayores estudios y trabajos sobre resistencia a antimicrobianos y cuenta con un plan de acción. Digo, esto no es menor y básicamente lo venía haciendo hace muchos años. Y en nuestro país la tasa de resistencia antimicrobiana en patógenos humanos se conoce desde el año 1986 de forma continuada. Y como dijo Stephen Gould, que era un biólogo evolucionista, en la Tierra no vivimos en la era del hombre, por más que nos creamos desde nuestro punto de vista antropocéntrico que sí. Hoy y siempre vamos a vivir en la era de las bacterias. O sea que por más que nosotros no estemos en años posteriores, las bacterias van a seguir estando. Con lo cual, claramente tiene una versatilidad y adaptabilidad mucho mayor que la nuestra. Pero en todo este problema, ¿cuál es el sistema del rol productivo? Básicamente los antimicrobianos se usan tanto en humanos como en animales de producción, y además de mascotas, y el problema de usar siempre antibióticos es generación de resistencia. Además de que en animales nosotros focalizamos en el tema de residuos de antimicrobianos y antibióticos, el mayor problema en el caso de resistencia proviene de la expresión de los genes de resistencia. No solo de los patógenos o de bacterias, sino de los genes. Entonces, estas discusiones en tiempos anteriores se ha dado en discutir si el patógeno fulano pasaba del humano al animal y del animal al humano, en cuanto a la resistencia. Ese no es el problema. El problema es que lo tenemos que considerar del lado de vista humano, de animales y sobre todo del ambiente. ¿Por qué? El animal, los desechos del animal, los desechos de la granja, terminan yendo al ambiente de una u otra forma. Y de ese ambiente puede volver o al alimento o al humano. En el humano lo tenemos un poco más interiorizado, ¿no? Porque, por ejemplo, las plantas de tratamiento de efluentes, de desperdicios, de las cloacas, claramente todo eso arrastra bacterias con resistencia, antibióticos, residuos antibióticos, y se trata. Digamos, el tratamiento puede ir, es una discusión aparte, ¿no? Pero lo de los animales muchas veces ha pasado desapercibido. Y el impacto sobre el ambiente finalmente tiene un componente de resistencia que hace que debamos considerarlo desde un punto de vista más holístico. Y de hecho, en el caso de los animales, la Organización Mundial de la Salud sacó este banner, que seguramente ya lo han visto, porque ya es un poco, no es viejo, pero tiene sus años. Y pone como una causa de la resistencia a los antibióticos el uso excesivo de antibióticos en la cría de ganado. Y básicamente este banner sirvió un poco para pasar la discusión a otro nivel. Ya no discutir si los animales tienen o no tienen impacto. La OMS directamente dice, el uso excesivo de antibióticos está asociado a la generación de resistencia. Más allá, ¿no?, de lo que sabemos del exceso de prescripción en los antibióticos humanos, y de cómo esos antibióticos se malusan, o cómo los pacientes no terminan haciendo los tratamientos, etc. Pero cuando uno analiza en forma general, podría decir que el uso de antibióticos lleva a la resistencia, mayor uso de antibióticos posiblemente es mayor resistencia. No es tan directo, pero en términos generales puede ser así. ¿Cómo se usan los antibióticos o los antimicrobianos en producción animal? Básicamente como en humanos, en forma terapéutica. Hay un animal enfermo, hay que tratarlo. Digo, por un tema de bienestar, por un tema de producción, por miles de formas, pero hay que hacerlo. Pero también se usa en forma metafiláctica, que esto es cuando un grupo de animales tienen algunas características clínicas que hacen coincidir con un tipo de enfermedad o algo parecido a una enfermedad, ahí se administra el antibiótico a todo un grupo de animales. Y básicamente se utiliza para tratar de evitar un brote dentro del lote. También se usa en forma profiláctica, que implica básicamente usarlos para prevenir enfermedades animales que están en grupos de animales. En este caso no está tan definido que sea por un tema de enfermedad, sino supuestamente por una enfermedad que podría aparecer.
Y después, tal vez el más claramente crítico es el de uso de promotor de crecimiento. Básicamente los antimicrobianos se han usado desde muchísimos años atrás como promotores del crecimiento de animales en concentraciones subterapéuticas, que básicamente es la peor forma de usar un antibiótico porque es durante mucho tiempo en dosis subterapéuticas, lo cual induce una generación de resistencia bastante importante y además se termina usando en forma masiva. Cuando analizamos este gráfico, que de vuelta tiene algunos años, y es un problema analizarlo porque a nivel mundial ha habido cambios importantes en diferentes países consumidores, el 70% de los antibióticos que se usaban en el mundo en general, el 70% terminaba siendo aplicado en animales, en forma no terapéutica, es decir, en animales que no estaban enfermos. Y solamente el 6% de todos estos antibióticos se utilizaban en forma terapéutica en animales, versus el 9% en humanos. Con lo cual, de vuelta, si partimos en el concepto, mayor uso de antibióticos, mayor resistencia, claramente el uso no terapéutico en animales tiene un foco muy particular. ¿Qué dice la OIE, la OMS y la FAO con respecto a lo que se puede hacer en el sector productivo, agroindustrial o agrícola? Básicamente asegurarse que los antibióticos sean administrados cuando los animales están enfermos. O sea, dice, controlar o tratar enfermedades infecciosas y bajo supervisión veterinaria. Que claramente, capaz que el mensaje de toda esta charla sea ese. Los antibióticos tienen que ser usados bajo prescripción de un profesional y cuando el animal está enfermo. Todo el resto puede entrar en una discusión hasta un poco ética. ¿Qué son los antibióticos promotores de crecimiento? Bueno, como les decía, son que se usan dosis bajas y periodos prolongados. Ya la OMS en el año 97 hizo un informe diciendo que la administración de dosis bajas durante largo tiempo crea las condiciones ideales para la inducción de resistencia. Con lo cual, esta información obviamente que la tenemos hace mucho y yo les voy a mostrar un poco más adelante en los slides, pero la OMS ya en el 97 lo estaba declarando en forma abierta. A escala mundial, el uso de antibióticos como promotores de crecimiento difiere dramáticamente entre países. Hay países que lo han prohibido totalmente, hace muchos años, otros ahora recientemente, pero básicamente la tendencia a todo el mundo hoy en día es a ir reduciéndolos de a poco. Como les decías, en forma inherente, usar antibióticos lleva a la selección de genes de resistencia. El tema es que estos genes, además, muchas veces se encuentran en bacterias que tienen otros genes, que entonces promueven la resistencia también a otras sustancias químicas, incluidos otros antibióticos u otras sustancias. ¿Cómo es la historia de los promotores? Para que vean cómo estos temas a veces de información o de intereses se van modulando, ¿no? Los antibióticos promotores de crecimiento se empezaron a usar casi inmediatamente después de que son descubiertos la penicilina, el uso masivo de la penicilina. En el año 46 y el 50 aparecen artículos mostrando las primeras evidencias del beneficio del uso de los antibióticos promotores de crecimiento en animales, y ya en el año 51, unos muy pocos años después, aparece la primera publicación de resistencia en aves que eran alimentadas con estos antibióticos promotores de crecimiento. De ahí en adelante se empezó a acumular evidencia de forma tal que en el año 69 el Parlamento británico se junta a discutir la prohibición del uso de antibióticos promotores de crecimiento. Básicamente fue inmediato, fue una lucha en la cual estuvieron a punto de prohibirlos y finalmente no se hizo en ese momento, pero si lo piensan en forma retrospectiva, desde el año 50 hasta ahora ya teníamos la evidencia de que era un problema, pero no se paró. Finalmente, ¿cómo sigue la historia? En Europa, Suecia, en el año 86, es la primera nación en el mundo que elimina el uso de antibióticos promotores de crecimiento. Después hay toda una serie de prohibiciones parciales o no. En Dinamarca en el 98 prohíbe la virginiamicina en forma voluntaria por parte de los productores. Y finalmente esto termina en el 2006 con Europa, prohibiendo el uso de promotores en todo el continente. Bueno, lo que es la Unión Europea. Estados Unidos tiene una historia muy parecida, que claramente tuvo un corte. En el año 72 la FDA, que es la que regula este tipo de usos, dice que el uso de antibióticos promotores produce bacterias resistentes y le pide a los productores, ¿no? A los fabricantes de antibióticos y de aditivos que demuestren efectividad y seguridad de las drogas. En el año 75, la Tufts University, con Stuart Levy a la cabeza, hacen un informe alertando que la resistencia antibiótica por el uso de promotores de crecimiento pasaba de los pollos a los granjeros.
la FDA contrata a la National Academy of Sciences y con un informe, y ellos concluyen que no hay evidencia suficiente para prohibirlos. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, básicamente no cambia mucho hasta hace muy pocos años, casi llegando a la última década. Y de hecho, este mismo hombre, Stuart Levy, en el año 2010 declara ante el Congreso de los Estados Unidos y habla de la crisis de la resistencia de las bacterias antibióticas. Porque lo invitan a hablar sobre ese tema. Y dice, yo les resalté unos párrafos. Hay una montaña de evidencia doméstica e internacional demostrando la unión entre el uso de antibióticos en animales y la emergencia de bacterias resistentes a esos antibióticos y a la importancia crítica en salud humana y a la aparición frecuente de bacterias resistentes en seres humanos. Básicamente es un link entre el uso de antibióticos en animales con los humanos. Pero estamos hablando del 2010. Él el informe que hizo lo hizo en el año 72. Sigue, concluye que los antibióticos para uso no terapéutico deberían ser eliminados, dado que el beneficio no es claro y no amerita la práctica. Además, no hay estudios actuales que muestren que el efecto promotor de crecimiento de esos antibióticos aún existe. Y remarca que los antibióticos usados para promoción de crecimiento y eficiencia de la alimentación no tiene sentido, y es contrario a la salud humana y debería ser parado. Digamos, pobre hombre, estuvo casi 30 años luchando con un tema que nunca fue finalmente puesto en valor. A partir de este informe que él hizo al Congreso de Estados Unidos, se empezaron a tomar algunas medidas, no, obviamente no por los informes científico-técnicos, sino básicamente por las presiones de los consumidores. Pero bueno, es una historia un poco más compleja, yo se las relaté casi como un cuento en forma breve. Él dice que no hay estudios actuales que muestren que ese uso de esos antibióticos promotores sigan siendo eficientes como tal vez fue demostrado hace unos años atrás. Nosotros creo que parcialmente coincidimos y de hecho hemos hecho varios trabajos. En este caso, por ejemplo, les muestro acá un gráfico nuestro de porcentaje de aislamientos de Clostridium perfringens de Argentina, del sistema productivo, en donde vemos cómo diferentes antibióticos promotores de crecimiento han ejercido cómo han desarrollado esta Clostridium perfringens una resistencia a estos promotores. En rojo, cuando ven ahí mayor de 15, significa que esta bacteria desarrolló 15 veces más resistencia que una bacteria nunca expuesta a este antibiótico. Y vemos, por ejemplo, por decir un ejemplo, bacitracina, casi el 75% de los aislamientos que hemos tenido de diferentes zonas de Argentina son resistentes a este antibiótico. Con lo cual, no es una relación directa, pero claramente nos lleva a pensar que de seguir usando ese antibiótico, la enfermedad causada por Clostridium perfringens en el intestino tranquilamente podría surgir. Es más, si perfringens está con otras bacterias que son sensibles, posiblemente ese perfringens, al estar presente en la bacitracina, cause más enfermedad que lo contrario, que lo que uno esperaría. Con lo cual es un tema bastante polémico, pero claramente han desarrollado resistencia. Entonces la eficacia claramente no es igual. Y acá vemos otro gráfico. Esto es enterococos. Enterococos también una bacteria indicadora, gran positiva. Lo que vemos es cómo ha evolucionado entre el 2016 y el 2018 la resistencia a ciertos antibióticos. El de bacitracina ha quedado casi clavado, porque estábamos en niveles altos, pero algunos otros antibióticos que no se usaban, como la enramicina, se empezó a usar y han ido creciendo, lo mismo que la virginiamicina. Con lo cual, usar antibióticos lleva a la generación de esa resistencia. ¿Cuál ha sido el problema? Creo que esto ya es historia pasada, ojalá que sea historia pasada, lo que les cuento. De hecho, no quería incluirlo este gráfico, pero dije, bueno, es llamativo y es interesante. Esta es una captura de una página de una asociación de Estados Unidos de hace unos años, les digo 4 años, 5 años atrás. ¿Qué mostraban ellos? Este gráfico, que es datos de Dinamarca en animales. Ellos decían en esa página, si se ha mostrado que la prohibición del antibiótico promotor de crecimiento llevó en Dinamarca un incremento en el uso de antibióticos terapéuticos. Entonces preguntan, ¿podría ser que las restricciones del uso de antibióticos promotores de crecimiento en Estados Unidos lleven la misma tendencia? Y dicen sí. Hay razones evidentes para creer que remover los antibióticos del alimento de los animales llevaría a un incremento de enfermedades y mortalidades. Dicho esto, muestra el gráfico de abajo. En barras azules se observa cómo Dinamarca en el año 99 usa los últimos disparos de antibióticos, promotores de crecimiento, y cómo aumentan los terapéuticos de a poquito, llegando a niveles en el 2009 que son iguales al del 94.
Con lo cual la conclusión de este gráfico es, si sacamos los antibióticos por motor de crecimiento, vamos a terminar usando la misma cantidad de antibióticos, que es el eje que se observa la cantidad en toneladas de antibióticos usados. Entonces, conclusión de esto, digo, es un horror. ¿Para qué vamos a prohibir los promotores de crecimiento si vamos a seguir usando antibióticos? Cuando uno va a este gráfico, que son los mismos datos que el gráfico anterior, lo que observamos acá en gris oscuro es el uso no terapéutico de antibióticos, o antibióticos promotores de crecimiento en Dinamarca, y en gris claro el uso terapéutico. Lo que vemos de vuelta en el 99 ya se prohíbe, se deja de usar, y cómo los terapéuticos no suben. Pero suben un poco, pero no suben a los niveles del año 94. Y me dice, ¿pero cómo es esto? Básicamente porque se pondera el uso de antibióticos por la cantidad de kilos de carne producido. Significa que Dinamarca empezó a producir más cantidad de carne, con lo cual empezó a usar más antibióticos. Pero finalmente, con una población de animales más grande, termina usando finalmente menos antibióticos. Y esto es un poco como la información a veces se transgiversa y genera una opinión y una tendencia, ¿no? Si observan en ese gráfico, en la línea naranja, en la barra naranja al final, ese es el nivel de antibióticos consumido por Estados Unidos en el año 2008, digamos, versus el de Dinamarca, ¿no? Monstruosamente superior. Y un poco la discusión también es, ¿para qué vamos a dejar de usarlo si igual la resistencia sigue estando? En este gráfico se observa claramente uso de virginiamicina, como Dinamarca hace la prohibición voluntaria, ¿no? En cerdos, y cómo después de unos años la resistencia a virginiamicina en pollos, que es en negro, y en cerdos, que es en rojo, va decayendo, en enterococos, ¿no? Y cómo ya en el año 2006 esa resistencia a virginiamicina casi desaparece. Esto es un ejemplo, no significa que ni todos los antibióticos sigan el mismo patrón, ni todos los microorganismos sigan el mismo patrón, y que en todos los países se siga lo mismo. Porque el tema de resistencia, a pesar de que es un problema global, cada país tiene sus propios drivers de selección de resistencia, por lo cual tiene que ser estudiado, evaluado y tomar medidas con respecto a cada país en particular. Pero yendo más allá, ¿cuáles son los elementos que favorecen esta resistencia? Claramente los antibióticos, y es algo que tenemos tanta evidencia, que un día es casi indiscutible. Pero también están los biocidas, todos los desinfectantes que uno normalmente usa o no, pueden conducir a esa generación de resistencia y el mantenimiento, y también los metales. Los metales como el zinc son generadores y mantenedores de resistencia, y por lo tanto en muchos lugares se ha limitado su uso, el zinc, el cobre, el hierro también, ¿no? Pero básicamente estos son los principales grupos de sustancias que uno podría considerar como conductores de la RAM. Claramente estamos enfocados en antibióticos porque es el mayor problema, pero posiblemente a futuro deberíamos empezar a mirar también los otros. ¿Por qué pasa esto? Vamos a hablar brevemente, ¿no? De lo que es la coselección de genes. Cuando uno usa una sustancia o la otra, lo que puede estar generando es una corresistencia. Básicamente la corresistencia es genes que resisten a un antibiótico pueden estar acompañados en el mismo elemento móvil por un gen que resiste a otro antibiótico. Y básicamente la bacteria lo transmite los dos. Entonces, si yo selecciono con un antibiótico resistencia, posiblemente también podría llegar a estar viendo resistencia a otro gen por más que no uses antibiótico en ese sistema. Y lo que se llama resistencia cruzada, que es un gen de resistencia que ofrece protección contra un antibiótico, también lo puede ofrecer ese mismo gen contra otro, por el mismo mecanismo. Entonces, la coselección de resistencia a biocidas, antibióticos y metales es un fenómeno, básicamente, que se da todo el tiempo y que desde el punto de vista ecológico y clínico es muy importante, y que debemos ir teniendo en cuenta. Si observan este gráfico, esto es una producción argentina, también colis aislada por nosotros en el 2015, lo que observamos en rojo resistente, en amarillo intermedio y en verde sensible. Si observan arriba de todo, se observan antibióticos, ¿no? Amoxicilina, ampicilina, cetiofur, etc., colistina. Lo que observamos es que hay una resistencia bastante fuerte a todos estos antibióticos. Y lo llamativo de esto es que esos antibióticos, muchos no se usan en ese sistema productivo. Entonces la siguiente pregunta es ¿de dónde sale esa resistencia? Y básicamente la contestación es lo que les acabo de explicar. Hay una coselección de genes o hay una corresistencia. Pero claramente hay algunos otros elementos dando vuelta que no son tan directos de un antibiótico o una resistencia. Con lo cual,
Es un ejemplo de la complejidad que tiene el problema y que muchas veces, como nos hemos acostumbrado a opinar leyendo en Google, terminamos teniendo una opinión muy sesgada sobre la dimensión del problema. Y les quiero dar algunos ejemplos de peligros ocultos en todo este tema de resistencia, digo, de lo que se ha ido dando durante los años, y capaz que me equivoqué con la selección o no, pero bueno, son los que a mí me llaman la atención. Uno es el ejemplo de las colistinas, que Fede seguramente va a hablar ahora. La colistina se descubrió en el 49 y se comienza a usar en Japón y en Europa en los 50. Pero en los 80 se empezó a dejar de usar porque producía algunos efectos secundarios bastante complicados, como daño en el riñón y el sistema nervioso. Pero a principios de este siglo se volvió a tener en cuenta porque ya no había muchas herramientas terapéuticas para controlar infecciones. Entonces se dejó como último recurso. ¿Qué significa? Que si uno cae en una cirugía no programada y le aplican antibióticos para evitar cualquier infección, colistina va a ser uno de elección seguro, porque teóricamente no hay resistencia. Ahí, digamos, se sopesa, ¿no?, el daño con el beneficio. Básicamente no hay nada más poderoso disponible en este momento para combatir las infecciones que este antibiótico. Por lo tanto, se debería tener mucho cuidado para que las personas no desarrollen resistencia, dejándonos sin alternativa disponible. ¿Y qué ha pasado? Todo lo contrario, porque la colistina se usó como antibiótico promotor de crecimiento, entre comillas, ¿no?, porque es un gram negativo, en general está aplicado a gram negativos, pero se usaba en combinación, en la parte de producción animal. ¿Por qué? Porque durante muchos años se dijo que la resistencia a la colistina era fenotípica, es decir, yo uso el antibiótico en forma continua, se genera resistencia por parte de esas bacterias, pero si dejo de usarlo, esa resistencia no se transmite a otras bacterias ni se esparce. Y nos dimos cuenta en fines del año 2015-2016, cuando apareció este trabajo, que aparece un elemento móvil de resistencia genética a la colistina en bacterias aisladas en China. Rápidamente se replica en todo el mundo y todo el mundo observa lo mismo, que ese gen estaba en cepas alrededor de todo el mundo. Nosotros hicimos inmediatamente también una vista retrospectiva de las cepas aisladas nuestras en diferentes sistemas productivos y observamos el mismo resultado. Si observan este gráfico, esta tabla, en lo que dice determinante de resistencia, resistant determinant, MSR1, que es el gen de resistencia a colistina, aparece en la mayor parte de los aislamientos que teníamos del sistema productivo local, mostrando que ese gen lamentablemente estaba esparcido ampliamente. Y esto de vuelta es paradigmático, porque el último antibiótico que tenemos de reserva para uso humano, en casos muy excepcionales, tiene resistencia genética y esa se transmite. Con lo cual, en algún punto pusimos en riesgo esta herramienta terapéutica que la teníamos que cuidar como si fuese oro. Otro caso es el de STEC, digo, una de las bacterias que habita el tracto gastrointestinal de animales y que algunas de ellas pueden producir lo que se llama el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad de humanos y que Argentina, bueno, lamentablemente tiene una incidencia muy alta y que básicamente está en el sistema de producción de alimentos y se transmite de los bovinos en general al ambiente y a los humanos. Esto no es tan directo como el caso de colistina, pero también es un ejemplo de los problemas que nosotros podemos inducir haciendo mal uso de todas estas herramientas. ¿Cómo se produce la enfermedad? Básicamente en el humano, ¿no? Pero también, como les contaba, la ingestión de las coli por parte de los bovinos, que el bovino no se enferma, con lo cual lo pasa totalmente desapercibido, termina excretándolo al ambiente, y esto puede pasar o al alimento o puede haber una transmisión directa a los humanos. El humano en dosis muy bajas lo puede captar y lo coloniza, produce una toxina, la toxina Shiga, que es la principal causante de la enfermedad, y esto produce una diarrea sanguinolenta y fallas renales, además de problemas nerviosos en el sistema nervioso central que llevan a tener, bueno, problemas complicados. Sin embargo, la mayor parte de las Escherichia coli del sistema gastrointestinal son inocuas, son bacterias que conviven sin mayor problema. Pero un pequeño porcentaje son patógenas, y el pequeño porcentaje es el complicado. Esto es un poco como una bacteria coli tranquila, ¿no? Una comensal se puede transformar en un patógeno. En el caso de la enteromorrágica o la STEC, la enteromorrágica es la que produce la enfermedad en humano, la STEC es la que produce toxina Shiga, que no necesariamente produce enfermedad en humano, pero involucra algunas EHEC. Es medio un trabalenguas, pero
Básicamente el concepto para tener en cuenta acá es, la toxina Shiga se transporta en una bacteria, en un componente viral de la bacteria, o sea, un fago, que es un virus que infecta una bacteria y puede infectar otras bacterias. Además, se integra al genoma y ahí produce la toxina Shiga. Entonces, la toxina Shiga básicamente se mueve en ese bacteriófago, que es un virus. La O157 es un serotipo de esas bacterias de coli que produce la mayor parte no, pero produce muchos casos de síndrome urémico hemolítico, y cuando se investigó cuándo se había originado, porque uno puede decir, ¿se originó cuando nosotros pusimos los animales en los feedlots? No, se originó 400 o 70.000 años atrás. Esto medido con un reloj molecular, que bueno, es una técnica para rastrear procesos evolutivos. Pero básicamente no surgió ahí. Pero sí lo que hemos hecho ha sido esparcir esta bacteria en el sistema productivo de alguna forma. Y hay un montón de teorías de por qué, y por dónde, y cómo. Pero básicamente, como les contaba, esa toxina codifica en un virus. Y ese virus se mueve. ¿Cómo se mueve ese virus? A ver si lo tengo acá, ya no me acuerdo. Este es un trabajo bastante interesante del año 2016 que muestra cómo las bacterias productoras de toxina Shiga, la STEC o la EGEC, se expanden por uso de antibióticos promotores de crecimiento. Como les contaba, el virus ese, o el bacteriófago, está en la bacteria. Las bacterias tienen una respuesta celular a agentes que dañan su cromosoma que se llama SOS. Cuando hay una sustancia que le produce un daño, la bacteria rápidamente monta esta respuesta. ¿Cuál es la táctica del fago, de la partícula viral? Básicamente detectar la activación de esta respuesta SOS, que es una respuesta de aviso temprano de la bacteria de que la están atacando. Un antibiótico básicamente hace eso, la está atacando y puede activar el sistema SOS. Bueno, ¿qué es lo que hace una vez que se activa el sistema SOS? Empieza a replicar esa partícula viral. Si tengo una partícula viral, después termino produciendo muchísimas. Y a su vez produzco toxina, con lo cual es un efecto doble. Pero lo importante en este caso es que produzco bacteria viral, con la toxina Shiga. Ese virus tiene la potencialidad de infectar otras cepas no patogénicas de coli o patogénicas y pasarle la toxina, con lo cual termino produciendo mayor número de bacterias productoras de toxina Shiga. ¿Qué ven estos investigadores? Que utilizando diferentes antibióticos, promotores de crecimiento, monensina, tilosina, oxitetraciclina, etc., hay una activación en el gráfico B del gen que codifica la toxina, que está asociado al fago. Y en el gráfico A, lo que observan o miden directamente es la generación de las partículas virales del fago. Entonces se ve cómo la monensina o la oxitetraciclina aumentan. Estos no lo aumentan significativamente, estadísticamente significativamente, los otros sí, pero cómo aumentan el número de partículas virales. Con lo cual, lo que se puede concluir es que el uso de estos antibióticos aumenta el número de partículas virales, con lo cual aumenta la expansión de cepas que puedan llevar esta toxina. Esto es un poco lo que les contaba. Una STEC llevando el fago puede pasar a bacterias que no producen la toxina, básicamente a través del fago, convirtiendo cepas tranquilas en cepas portadoras de la toxina. ¿Qué concluyen los autores? Que algunos antibióticos promotores pueden facilitar la transmisión de factores de virulencia en E. coli, incluso a concentraciones muy bajas de antibióticos. Mientras que el efecto de la monensina y la tilosina en la propagación de los fagos parecerían ser marginales, la clortetraciclina y oxitetraciclina indujeron significativamente la propagación de fagos. Es decir, no todos los antibióticos lo hacen de la misma forma, pero hay algunos que tienen incidencia muy alta. Con lo cual, potencialmente, el gran problema que hemos tenido con el síndrome urémico hemolítico podría estar asociado al favorecimiento de la expansión de clones, de recombinaciones y de transferencia de genes entre las colis. También Salmonella. Digo, a veces no nos damos cuenta de esto, pero Salmonella es una bacteria muy particular. Y también el tema de resistencia, porque capta genes de resistencia donde puede. Entonces, capta más genes de resistencia que otras bacterias, incluso sin tener la presión de selección. Con lo cual, cuando uno pone antibióticos, tiene que tener mucho cuidado qué está haciendo con Salmonella. En el año 69 ya había evidencia humana de que el uso de antibióticos incrementaba la oportunidad de transmisión de la bacteria, de persona a persona. Con lo cual recomendaban ya en ese momento ser precavido en cómo usar los antibióticos bajo una infección con Salmonella en humanos.
Esto ya es más reciente, es un ejemplo, ¿no? Hay varios trabajos de este tipo, en el cual, en el caso de pollos, como Salmonella Heidelberg, que es un problema para la salud humana, es aumentada en la expansión, ¿no? de los clones por el uso de antibióticos promotores de crecimiento, o antibióticos en general, en este caso. Y básicamente lo que observan es susceptibilidad al hospedador, en el caso que uno aplica antibióticos para colonizarse por salmonela, y esto hace que los animales se vuelvan más susceptibles a la colonización. Con lo cual, el uso de antibióticos claramente nos predispone a esparcir más patógenos al ambiente, no solo a generar resistencia, como les contaba antes, sino a generar más problemas más allá de la resistencia. ¿Qué se puede hacer? Básicamente un componente crítico para mitigar la aparición de los genes de resistencia y la resistencia antimicrobiana es reducir el uso de antibióticos. Es posible en el sector ganadero combinando prudencia y uso médicamente racional de antibióticos con medidas preventivas de enfermedades, distintas al uso de antibióticos, como vacunas, bioseguridad, etc. Una de las primeras medidas, y muchos lo han hecho ya, es eliminar gradualmente los promotores de crecimiento. Los antibióticos se han eliminado en muchos países como promotores de crecimiento sin grandes aumentos de costos y sin grandes mortalidades y muchas veces incluso mejorando el sistema productivo. Se necesitan cambios de gestión, pero estos cambios de gestión tienen que ser cuidadosos y sostenidos, y a veces es muy difícil llegarlo a hacer, pero se puede. Esto tiene que asegurarnos una transición exitosa a tener animales sanos y productivos sin el uso de antibióticos, y sin antibióticos promotores de crecimiento. Cuando llegamos a este nivel, el sistema es mucho más estable para poder trabajarlo. Por lo tanto, bueno, básicamente necesitamos tener buenas prácticas, buen manejo, ¿no? Bioseguridad, y tener buenas vacunas y aplicarlas correctamente. Y de esta forma evitamos el inicio de enfermedades y las complicaciones después de esas enfermedades, que básicamente lleva al uso de antibióticos. ¿Cómo serían los pasos? Hay que tracear, yendo de derecha a izquierda, hay que trazar las enfermedades que aparecen en el sistema, tener una buena comunicación, un registro y saber qué está pasando ahí. Usar antibióticos en forma correcta, usar el antibiótico correcto para tratar la enfermedad que está apareciendo ahí, evitar los antibióticos que puedan llegar a ser críticos para uso humano, hay una lista, Fede lo va a mencionar seguramente este tema también, evitar el uso innecesario de antibióticos, uno de esos es en animales que no están enfermos, y para eso necesitamos tener sistemas de diagnósticos confiables, necesitamos tener un soporte en veterinario, y básicamente después trabajar en la prevención, con buenas prácticas, bioseguridad, vacunación, y un buen diálogo entre lo que el granjero ve a campo y lo que el veterinario, o el granjero digo en términos generales, ¿no? O el productor ve a campo y el veterinario que va a ser el que le recomiende un uso o no de una alternativa, un antibiótico, una vacunación, lo que sea. Y yendo un poco más al final de la charla, el INTA claramente está para apoyar todas estas medidas, está para apoyar a los productores, y está trabajando en el tema de resistencia mediante acciones en sanidad y con un programa específico de investigación, que es el que yo coordino, que básicamente es el proyecto disciplinario de estudios sobre generación de resistencia y desarrollo de alternativas profilácticas y antimicrobianas. El programa tiene 40 líneas de investigación en todo el país, en más de 10 unidades, y básicamente está focalizado en desarrollar alternativas desde nanotecnología, fitoquímicos, anticuerpos, etcétera, etcétera. Hacemos estudios de resistencia en diferentes sistemas productivos, desarrollo de estrategias para evitar que los genes de resistencia se esparzan en el ambiente, y cómo fluye esos genes de resistencia entre el sistema productivo y el medio ambiente también. Pero también está el Programa Nacional de Salud Animal de INTA, que básicamente se mejora en mejorar la salud animal, y eso produce básicamente un impacto muy fuerte en mejorar el uso de antimicrobianos. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que se haya transmitido bien. Muchas gracias, Mariano. Ya ahora abriremos el debate en un ratito. Si quieres, Federico, te doy la palabra, así hacemos el enlace y continuamos luego con el debate. Bueno, Ana, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, también se está viendo bien. Bueno, muchas gracias. Me presento nuevamente entonces. Mi nombre es Federico Luna, soy veterinario,
Estoy a cargo de la Dirección de Productos Veterinarios del SENASA, donde registramos y analizamos todos los medicamentos, entre ellos los antimicrobianos, que se comercializan y elaboran en nuestro país. Y desde el año 2015 a la fecha hemos conformado un equipo con el doctor Lisandro Ruiz, que está presente, es nuestro coordinador del programa de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en animales de consumo, y junto a Mariano Miyakawa y muchos profesionales más, hemos integrado este grupo de resistencia, como decimos nosotros, desde el año 2015 para poder empezar a trabajar en la materia. Antes, vamos a ponernos entonces un poco más en contexto. Antes hago la aclaración, como hizo Mariano. Si la de Mariano era una presentación poco técnica, esta es mucho menos técnica. Acá lo que vamos a hacer es una actualización sobre lo que ha pasado desde el 2015, cuando la OMS lanza el Plan de Acción Mundial para la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, y dónde estamos parados hoy en día. Bueno, como bien dije, en 2015 la OMS hace el lanzamiento de su Plan de Acción Mundial, y el mismo año la OIE y la FAO apoyan este Plan de Acción Mundial, y se entiende la necesidad de trabajar desde las competencias de cada una de estas organizaciones, entendiendo la necesidad de distribuir las responsabilidades y haciendo especial hincapié en el trabajo en la interfaz animal-humano-ecosistema. Como en uno de los slides de Mariano veíamos que el ecosistema juega un rol fundamental. Los genes de resistencia pueden ir en forma unidireccional o bidireccional, pero siempre hay un factor común, que es el ecosistema. Nosotros, a través de las excretas y de los sistemas cloacales, hospitales, industrias, vertemos residuos al medio ambiente, y las granjas hacen lo propio. Y en el medio ambiente todavía no sabemos bien qué pasa, pero sabemos que algo está pasando y los mecanismos de resistencia van de un lugar hacia otro. Obviamente, siempre trabajando bajo el concepto de una salud. Es así entonces que el año 2015, después de que la OMS hace el lanzamiento de su Plan de Acción Mundial, Argentina se pone a trabajar en la creación de lo que hoy se llama la Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. Esta es una resolución conjunta que fue firmada por los Ministerios de Salud de la Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y es una resolución que establece las políticas que nuestro país tiene que seguir adelante o se necesitan implementar para poder establecer un programa de acción nacional integrado. No hablemos de salud animal ni salud humana, es un sistema integrado. Y bueno, entre todas las necesidades que se plasmaron en esta norma, uno de los tantos era la creación de un programa de vigilancia a la resistencia a los antimicrobianos en animales de consumo. Como dijo Mariano, en Argentina el Ministerio de Salud, a través del Instituto Anís Malbrán, viene trabajando en esta temática, en salud humana obviamente, hace alrededor de 30 años, coordina la red SCUNET de Argentina. Y bueno, faltaba el otro eslabón, la otra cara de la moneda, el sistema productivo, para saber qué es lo que está pasando, y a partir de esto poder establecer estrategias conjuntas que apunten a preservar la salud de obviamente, de toda la población, pero también de los animales. Bueno, como bien dijimos, hace falta hacer lo propio en sanidad animal. Es así que el mismo año, un par de meses más tarde, SENASA crea el programa de vigilancia a la resistencia a animales de consumo, y basado en los lineamientos del Código de Animales Terrestres de la OIE, se diseña un sistema de muestreo en frigoríficos a través de muestras de materia fecal, y se trabajan sobre dos tipos de bacterias: bacterias zoonóticas, Salmonella y Campylobacter. Estas bacterias no fueron elegidas al azar, sino que están establecidas no solamente en OIE, sino en todos los manuales que hablan de resistencia, sobre vigilancia, porque son las dos bacterias más comúnmente aisladas en enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero consideremos lo siguiente: las muestras son tomadas en frigoríficos, con lo cual estamos hablando de animales entre comillas sanos, que están listos para el consumo humano. Entonces, Salmonella y Campylobacter, no tanto Campylobacter, pero sí Salmonella, debería ser un hallazgo. No es así el caso de las bacterias comensales o indicadoras, como Escherichia coli y Enterococo, que son bacterias que siempre vamos a aislar del intestino de los animales, y a partir de esto podemos ver cuáles son los niveles de resistencia, porque si bien no son bacterias entre comillas patógenas, no están exentas por esto de generar o de captar mecanismos de resistencia de otros géneros bacterianos y transmitirlo en forma horizontal a otras bacterias.
Perdón, me olvidé de aclarar. En nuestro sistema de vigilancia trabaja sobre las 3 especies principales que consumimos en Argentina: pollos, cerdos y bovinos, y esta elección fue hecha de acuerdo a la cantidad de proteína animal que consume en promedio un argentino, y fue seleccionada de acuerdo también al grado de intensidad de las producciones, por ende, el uso de antimicrobianos. Por eso que hemos elegido trabajar con estas 3 especies. Después de un buen tiempo de puesta en marcha y desarrollo de las técnicas y puesta en escena de nuestro laboratorio de resistencia, finalmente en el año 2017 empezamos a trabajar, a hacer los muestreos oficiales. Se trabajó sobre las 3 especies, cerdos, aves y bovinos, y se obtuvieron los primeros resultados. No vamos a detenernos a ver los resultados porque lo que interesa es lo siguiente, pero bueno, podemos ver, si quieren, rápidamente, en el gráfico de abajo, vemos un 88% de resistencia a tetraciclinas. Esto corresponde a Escherichia coli aislada de cerdos. Fíjense los niveles de resistencia que tenemos a tetraciclinas. ¿Y por qué tenemos estos niveles de resistencia? Pues bueno, justamente porque obedece a un patrón de uso de antimicrobianos. Lo que vemos arriba es en aves. Fíjense cómo cambia el perfil. El antimicrobiano menos resistente, mejor dicho, menos sensible, sería la ampicilina. Y las tetraciclinas están en un 4º lugar. Bueno, todo esto es una consecuencia de cómo se utilizan los antimicrobianos en las diferentes producciones. Claramente, en cerdos, tetraciclina y ampicilina, junto con el florfenicol, son los 3 antimicrobianos más utilizados en nuestro sistema productivo, obviamente. Bueno, ¿qué nos permitió este programa de vigilancia? Obtener en primera medida evidencia científica, conocer dónde estábamos parados, porque si bien era algo previsible, que podíamos encontrar niveles elevados de resistencia, no sabíamos a qué. Esto nos permitió obtener evidencia y a partir de esto tomar nuestras determinaciones. Hicieron las pruebas de sensibilidad antimicrobiana y particularmente apuntamos sobre la colistina, por la importancia que este antimicrobiano tiene. Mariano ya hizo una buena explicación de cuál es la importancia de la colistina en un sistema de salud, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. Y bueno, y a partir de esto, y a partir de los niveles que hemos visto de resistencia a la colistina, y habiendo confirmado molecularmente, mediante PCR, la presencia del gen MCR1 en salmonelas obtenidas de cerdos y de aves, pudimos llegar a la conclusión, y luego de haber hecho las consultas pertinentes, y expuesto el tema a las mesas de producción de aves y de cerdos principalmente, llegamos a la conclusión entre todas las partes. Cuando hablo de todas las partes me refiero al SENASA, pero también al sector productivo, que es muy importante poder participarlo de esto, porque acá las decisiones necesitamos tomarlas en conjunto. Logramos prohibir la colistina. Si nos ponemos a ver las directrices internacionales sobre colistina, todas apuntan a desalentar el uso de la colistina como promotor de crecimiento. Las 3 organizaciones, OMS, FAO y OIE. En el caso de Argentina vimos que la colistina era principalmente utilizada en forma indebida como promotor de crecimiento. Se hizo una evaluación sobre las posibilidades o alternativas terapéuticas que se cuentan hoy en nuestro mercado para poder reemplazar a la colistina, y hemos llegado a la decisión y tomado la determinación de prohibir la colistina definitivamente en el mundo veterinario. En julio de este año se cumplió 1 año efectivo del cumplimiento de esta resolución, y los resultados que hemos visto en nuestro sistema productivo han sido favorables, es decir, no pasó nada, no se murieron más animales, no se produjo menos proteína, con lo cual nos confirma que nuestra determinación de prohibir la colistina fue acertada. Veremos en el tiempo cómo va evolucionando la prevalencia de los porcentajes de resistencia a la colistina. Deberían ir disminuyendo, considerando que el antimicrobiano directamente fue retirado del mercado y solamente se destina para su uso en humanos. Y a partir de esta determinación que tomó Argentina de la prohibición de la colistina, a nivel regional siguió Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua. Estos países tomaron la misma determinación que Argentina, retiraron la colistina del mundo veterinario. De nuevo, levantó la apuesta, no solamente Argentina, sino se levantó la apuesta a nivel regional. El resto de los países del mundo no la prohibieron. Argentina fue el primer país en el mundo que la prohíbe definitivamente, y atrás siguieron todos estos países. Fíjense lo que hemos logrado a nivel regional, y esto habla de la posibilidad de que nuestros sistemas productivos puedan adaptarse a otra forma de producción. Otros países, si bien no la prohibieron,
Tienen regulación del uso de antimicrobianos. Por ejemplo, Uruguay fue el primer país en la región que prohibió los promotores de crecimiento. Brasil y Colombia prohibieron la colistina, pero como promotor de crecimiento, lo siguen utilizando para uso terapéutico. Y en el caso de Chile, hay una prohibición de promotores, pero para el caso de las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, elevaron su categoría de venta bajo receta a venta bajo receta archivada. De a poco, la región se va acomodando a esta nueva forma de producir. A lo mejor, y me remito a una de las... la presentación de Mariano, uno de los slides donde mostraba cómo impactó el uso de antimicrobianos en Dinamarca, desde la prohibición de promotores de crecimiento y cómo aumentó el uso terapéutico. Probablemente eso obedezca a que no pensaron en la posibilidad o la necesidad de implementar en forma gradual para darle tiempo al sistema productivo a que pueda acostumbrarse, a adecuarse a la nueva producción sin promotores de crecimiento. Probablemente el cambio se hizo en forma drástica, el sistema no estaba preparado para producir sin promotores de crecimiento y se vio obligado a aumentar la cantidad de antimicrobianos para uso terapéutico. Seguramente con el tiempo, desde el 2009 a la fecha, esos niveles se han modificado sustancialmente. Yendo un poquito más al contexto internacional, en el grupo del G20, desde el año 2015, donde Turquía era el país que presidía este grupo de países económicos, empiezan a tratar por primera vez el tema de resistencia antimicrobiana, hablando de agricultura sostenible para asegurar la seguridad alimentaria, y se basaba en dos pilares fundamentalmente. Retirar los antimicrobianos como promotores de crecimiento por un lado, y que los países empiecen a implementar planes nacionales, como es en el caso de Argentina. Fíjense, empiezan a implementar programas de vigilancia o planes nacionales. Pero con el tiempo esto fue modificándose. ¿Y por qué el G20 toma este tema? Porque el G20 lo trata en términos económicos. Mariano hizo una presentación muy buena sobre el posible impacto que va a tener de acá al año 2050, no solamente en la salud de toda la población en el mundo, sino también en el Producto Bruto Interno. Y bueno, justamente por esto los líderes del G20 incorporan este tema en la agenda. Y si bien no son documentos mandatorios, como pueden ser documentos de Codex o de OIE, que son reconocidos por la OMC, son documentos que hablan de la intención y el compromiso moral de aquellos países de poder empezar a implementarlos. Y así fue evolucionando, y desde 2015 a la fecha se viene tratando este tema, y fíjense cómo se encara este problema en los documentos de este año que se finalizó hace 2 semanas, donde Arabia Saudita es el país que lo preside, y cuando se trató de resistencia antimicrobiana, fíjense que hablan de reafirmar el compromiso de restringir el uso de agentes antimicrobianos de importancia médica en animales solo para usos terapéuticos. O ya directamente no hablan, dan por descartado que los promotores de crecimiento no tienen que utilizarse, no tienen que estar en el mercado por las causas obvias, el uso innecesario o necesario. Antimicrobianos necesariamente genera selección bacteriana, y a partir de esto mecanismos de resistencia. Por eso que ya directamente dan por descartado que los promotores de crecimiento no deben utilizarse, y levantan su apuesta restringiendo el uso de determinados antimicrobianos de importancia médica, o sea, destinados para el uso en humanos, solamente cuando sea necesario, y hablan de preservar antimicrobianos críticos para uso humano. Cuando hablamos de antimicrobianos críticos, esto lo pueden consultar en la página de la OMS. La OMS categoriza los antimicrobianos en 3 grandes categorías de importancia crítica, muy importantes e importantes, y lo que apunta el G20 y los documentos que se están trabajando en Codex, en OIE y en OMS, apuntan a preservar los de importancia crítica, o sea, no utilizarlos en medicina veterinaria, salvo que sea estrictamente necesario, pero ahora vamos a ver otros casos que nos tienen que preocupar. Viendo en el contexto internacional, la Unión Europea, en enero del año pasado, promulga el Reglamento 6, que es el Reglamento sobre Medicamentos Veterinarios. Es el marco regulatorio de productos veterinarios para la Comunidad Económica. Su artículo 107, entre todos los requisitos que habla sobre un producto veterinario, habla particularmente sobre el uso de los antimicrobianos. Y en este artículo, el 107, detallan 5 puntos lo siguiente. Primero, que los antimicrobianos no deben ser utilizados en forma rutinaria para compensar las malas prácticas pecuarias.
El uso de antimicrobianos como promotor de crecimiento, esto no se somete a ningún tipo de discusión ni análisis técnico, ya no lo resiste, pero el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento no es otra forma que tapar los baches o las malas prácticas agropecuarias, o sea, la falta de bienestar animal. No deben ser utilizados con el fin de fomentar su crecimiento, llámese promotores, no hay que utilizarlos con fines profilácticos, salvo que sea realmente necesario, no hay que utilizarlo con fines metafilácticos, salvo que el riesgo de diseminación de una enfermedad en una población sea tangible, y los medicamentos que contengan los antimicrobianos designados en lo que se refiere al artículo 37, y ahora vamos a ver qué dice, no podrán utilizarse. El artículo 37, ¿qué dice? Cuando el riesgo para la salud pública de desarrollar mecanismos de resistencia o de seleccionar bacterias resistentes sea mayor al beneficio que el medicamento veterinario, en este caso el antimicrobiano, traiga para los animales, ese medicamento o ese antimicrobiano no debe ser registrado como producto veterinario. Es decir, se presenta un laboratorio ante la Agencia Europea de Medicamentos para obtener el permiso de comercialización, y si la posibilidad de selección bacteriana es mayor al beneficio que le va a traer a los animales, Europa no registra estos antimicrobianos, justamente para poder preservarlo como herramienta terapéutica en humanos. Y dice que también que la Comisión Europea, mediante los actos que corresponda, va a designar cuáles son los antimicrobianos o grupos de antimicrobianos que se van a reservar para el tratamiento de determinadas infecciones en personas. O sea, todavía no está establecido cuáles van a ser, ahora vamos a ver un adelanto, pero va a haber un listado de antimicrobianos de los cuales no se va a poder, hay que prescindir, no hay que utilizarlos en medicina veterinaria. Básicamente van a estar prohibidos. Así entonces que la Comisión Europea le pide a la EMA, a la Agencia Europea de Medicamentos, que haga un análisis de riesgo sobre los antimicrobianos esenciales, críticos, llamémoslo como quieran, pero son los antimicrobianos que no tienen que utilizarse en medicina veterinaria. ¿Y a partir de qué se hace este análisis de riesgo? A partir de los resultados obtenidos de todos los países de la Comunidad Económica de los sistemas de vigilancia de resistencia en humanos. Entonces, a partir de eso se establece cuáles son las categorías. La misma categoría que vimos para la OMS, ellos hicieron lo propio. Es así entonces que la EMA crea la categoría A o Avoid, evitar, para los, en este caso los antimicrobianos. Su uso en animales productores de alimentos está prohibido. Estos son los antimicrobianos críticos de la OMS. Son los antimicrobianos que no hay que utilizar en animales. Los europeos los llamaron categoría A o evitar. Categoría B se refiere a lo que son las fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Si se acuerdan, Chile elevó la categoría a venta bajo receta archivada. Y en este caso, el uso en animales debe restringirse para mitigar el riesgo en la salud pública. O sea, hay que utilizarlos realmente cuando sean necesarios. No están prohibidos, pero hay que utilizarlos cuando sean necesarios. En categoría C, abarca los antimicrobianos para los cuales, en general, existen alternativas en medicina humana. O sea, son antimicrobianos que podríamos utilizar perfectamente en producción. Y obviamente deben usarse cuando no haya sustancias antimicrobianas en la categoría que viene más adelante, que es la categoría D. Y la categoría D, los antimicrobianos, hay que usarlos prudentemente. Todas las categorías hay que usarlas prudentemente, pero serían los de menos incidencia de resistencia en humanos, es la de menor riesgo y pueden usarse en animales en forma prudente. Si vemos un poquito con detenimiento estas 4 categorías que estableció la EMA, vemos a la fosfomicina, que se utiliza en aves y cerdos, tenemos a la virginamicina. Tengamos en cuenta que estos antimicrobianos en algún futuro vamos a tener que prescindir su uso si es que queremos seguir exportando alimentos a Unión Europea o países con legislación similar. Categoría B, tenemos a la colispina, que en el caso de Argentina y todos los países de la región que vimos ya la han prohibido. Cefalosporina de tercera y cuarta generación, que le elevó su prescripción a venta bajo receta archivada. Fluoroquinolonas, rofloxacina en el mundo de las aves y los cerdos, sobre todo en aves. En categoría C tenemos cefalosporinas de primera y segunda generación, lincosaminas, aminoglucósidos. En la categoría D, tetraciclinas, y el resto de las penicilinas, que estas son las categorías de menor riesgo, que son las que podremos utilizar en forma prudente.
Ahora, si nos detenemos en el artículo 118 de este reglamento, habla sobre animales o productos de origen animal importados en la Unión Europea, o sea, los alimentos que en la región producimos para exportarle a Europa o países con legislación similar. Y dice que el artículo 107, si se acuerdan, el artículo 107 es el que hablaba de que no hay que usarlos en forma innecesaria, no utilizarlos como forma profiláctica o metafiláctica, salvo que el riesgo sea inminente, o no usar como promotor de crecimiento. Dice que, entonces, el artículo 107, apartado 2, se aplicará mutatis mutandis, es decir, haciendo los arreglos que sean necesarios para el caso, a los operadores de terceros países, y dichos operadores, o sea, por ejemplo, Argentina, no podrán usar los antimicrobianos designados en virtud del artículo 37. El artículo 37, si recordamos, es el que decía que cuando el riesgo de generar resistencia o seleccionar bacterias resistentes en humanos sea mayor al beneficio que trae para los animales, estos antimicrobianos no deben ser utilizados. Entonces, en la medida que ello sea pertinente en relación con los animales o los productos de origen animal que se exporten. Es decir, los animales o los alimentos derivados de estos no pueden utilizar los antimicrobianos establecidos por la Comisión Europea como antimicrobianos críticos. A esto, la Comisión va a adoptar los actos delegados, no importa. Lo importante es que, de acuerdo al análisis de riesgo que hizo la EMA, la Comisión va a establecer cuál es el listado de antimicrobianos que van a estar prohibidos su uso en animales. Entonces, para ir cerrando un poco el tema. En principio, las restricciones se van a limitar solamente a los animales con destino a la Unión Europea. Es decir, los países que producimos alimentos deberíamos brindar las garantías para demostrar que estos animales que estamos exportando, o los alimentos derivados de estos, no recibieron estos antimicrobianos durante su crianza. Pero hay que tener en consideración lo siguiente, que estos antimicrobianos críticos, que pasarían a ser prohibidos para Europa, va a haber que incluirlos en los planes nacionales de control de residuos, porque si bien pueden tener un límite máximo establecido por Codex o por la EMA, estos límites máximos de residuos pierden su validez, porque por el hecho de ser sustancias prohibidas, para los países que importen, el límite de acción va a ser presencia o ausencia de residuos de estos antimicrobianos. Una vez reglamentado, este listado, que todavía no está reglamentado, lo que vimos recién, es el resultado del análisis de riesgo que hizo la EMA para que la Comisión Europea después establezca cuáles son los antimicrobianos que no va a permitir su uso en veterinaria. Una vez reglamentado, se van a establecer los controles que se van a realizar sobre las importaciones, y algo para tener en cuenta es que la lista no va a ser dinámica. Podrán incluirse o quitarse antimicrobianos de acuerdo al riesgo. La resistencia antimicrobiana es algo dinámico, como dijo Mariano, las bacterias evolucionan rápidamente, y dependiendo del tipo y cómo utilicemos los antimicrobianos, tenemos la posibilidad de modificar estos niveles de resistencia. Con lo cual, esta prohibición que tenemos hoy de la colistina, probablemente en algunos años podamos retirarla y pueda volver a ser utilizado en veterinaria. No lo sabemos, pero sí sabemos que es dinámico. Siguiendo la misma temática, Unión Europea, y por la importancia que tiene este tema para Unión Europea y para los países que toman legislación de la Unión Europea, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La Unión Europea ha destinado un presupuesto de 9 millones de euros para fortalecer los planes nacionales de acción de resistencia para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Es un presupuesto que tiene que ejecutarse en un transcurso de 3 años, obviamente financiado por la Unión Europea, que apunta a fortalecer planes nacionales que ya existen, o implementar en aquellos países, o ayudar a implementar en aquellos países que todavía no lo tienen, su plan de acción, fortalecer la vigilancia de la resistencia y el uso o la vigilancia de cómo se consumen los antimicrobianos. El consumo de antimicrobianos es otro de los indicadores, junto con los niveles de resistencia que se evidencian a través de los programas de vigilancia cuando hablamos de un plan de acción nacional. Un plan de acción necesita tener indicadores para ver cómo estamos trabajando. Por un lado, los niveles de resistencia a través de la vigilancia, pero por otro lado, el consumo de antimicrobianos. Apunta también
a fomentar la investigación y la innovación, como es el trabajo que, por ejemplo, hace Mariano Miyakawa y su equipo en INTA, a través de productos alternativos a los antimicrobianos. Y algo muy importante es fomentan o intentan fomentar las alianzas público-privadas para poder implementar el uso responsable. La legislación la podemos escribir, podemos sacar nuevas leyes que prohíban el uso de determinados antimicrobianos o la restricción del uso de determinados antimicrobianos, por ejemplo, la restricción del uso de promotores de crecimiento. Mañana podemos prohibir los promotores de crecimiento. Pero los antimicrobianos no van a dejar de estar en el mercado. Y si queremos, podemos utilizar dosis subterapéuticas de una tetraciclina del 20%, y lo estamos utilizando como promotor de crecimiento. Entonces, para poder implementar políticas que sirvan y que tengan un efecto positivo sobre la producción y sobre nuestra población, necesitamos que las legislaciones, que las normas que creemos se apliquen, y para eso necesitamos la colaboración de todos los sectores. Por eso es muy importante las alianzas público-privadas. Para ir cerrando entonces, creo que como región deberíamos preguntarnos qué camino queremos seguir. Esto no es un tema emergente, es un tema que ya lo venimos tratando hace mucho tiempo, ya pasaron 5 años, desde 2015 a la fecha. Entonces debemos preguntarnos si queremos seguir trabajando con producciones segregadas para poder cumplir con los requerimientos externos y tener un doble estándar, algo que en la región se ha trabajado hace mucho tiempo, o queremos tener una sola producción pensando en nuestros consumidores. De a poco los consumidores se van educando y van exigiendo otros estándares de alimentos con determinadas producciones. Por ejemplo, ya empiezan a demandar alimentos libres de antibióticos, y de a poco van apareciendo empresas que certifican este tipo de productos. Vamos a esperar a ser reactivos a que se implemente el reglamento europeo en enero del 2022, y salir rápidamente a adecuarnos para poder seguir exportando, o vamos a ser proactivos, vamos a adelantarnos a la jugada, pero no solamente por imposiciones de mercados externos, sino porque nos interesa nuestra población. Para eso es muy importante las alianzas público-privadas. En el caso de Argentina, la colistina fue el mejor ejemplo y ha sido puntapié inicial para poder seguir trabajando en esto, porque se necesitan acciones consensuadas. Y si en el caso de que haga falta establecer nuevas prohibiciones, como podría ser en un futuro la prohibición de la fosfomicina, o restricciones de uso como cefalosporinas de tercera y cuarta generación, necesitamos el consenso y la colaboración de todos los sectores, porque el sector productivo es uno solo, no solamente el granjero. El granjero ya no cría más animales, produce alimentos, y a lo largo de una cadena productiva, en la punta de un eslabón, tenemos a los productores, a los granjeros, pero en el medio de todo esto tenemos a los frigoríficos, a los veterinarios que prescriben y son los que indican los medicamentos, a la industria de los alimentos balanceados, a la industria farmacéutica veterinaria, y en otra punta de eslabón a los organismos controladores, como es el caso del SENASA. El sistema productivo es uno solo, y si queremos ser serios como región, la alianza público-privada me parece que, no sé si es la única opción, pero es uno de los mejores caminos que podemos elegir. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberos aburrido y espero que se haya entendido bien. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, la verdad que un tema bastante importante. No sé si abro el micrófono, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Hola. Hola, Tomás, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, la verdad, Federico, siempre es un placer escucharte, igual Mariano. Soy Tomás Kroch de ICA. Sabemos los grandes desafíos que se vienen abordando hace tiempo en esta temática, también desde el ICA. Y Mariano y Federico siempre ha estado ahí también acompañando al resto de los países, así que primero agradecerte la presencia, ¿no? Y el acompañamiento continuo. No, por otro lado quería una pregunta aquí, ¿qué alternativas hay más allá del manejo, como nuevas tecnologías o innovación, al desarrollo de nuevas moléculas y al tema de cuestiones relacionadas al manejo de los antimicrobianos? ¿Qué sería hoy la punta en la investigación? Quizás en relación a los pagos que mencionó Mariano, ¿no?
no sé, terapias génicas o ese tema, tipo de tecnologías. Era una pregunta nada más. Mariano, si querés podés arrancar vos, yo después agrego algo más, pero me parece que eso es el más indicado. Bueno, Tomás, gracias por las palabras. Tecnologías hay un montón, digo, ha habido una explosión en los últimos años de tecnologías. Un poco, viste, pensando ese gráfico que yo puse de Dinamarca, los europeos los agarró con pocas tecnologías cuando quisieron hacer el pasaje de sin promotores a manejar los animales cuando estaban con problemas de enfermedades infecciosas con terapéuticos. Digo, hoy en día no es así. Hoy en día hay un bagaje de investigación atrás, casi te diría 15 años de investigación fuerte, con lo cual hay muchas tecnologías alternativas. Cuando hablas de la eficacia en alguna tecnología, lo que tenés que evaluar, el gran problema son los costos, de que esa tecnología sea utilizable. Entonces ahí es donde empezás a sacar un poco, separar la paja del trigo, ¿no? Y nosotros tenemos experiencia con varias. De hecho, la OIE ahora también está haciendo un programa para desarrollo de alternativas con expertos de todo el mundo para discutir cuáles son las alternativas más viables desde el punto de vista tecnológico y económico para desarrollar. Para ponerle, viste, dinero, financiación para poder desarrollar. Los fitoquímicos claramente es digo, un tema de costo y eficacia, va por ese lado también. Tenés péptidos antimicrobianos que vienen siendo usados hace mucho. De hecho, por ejemplo, la anicina, que es un aditivo alimenticio, se produce desde los años 50 y es un péptido antimicrobiano producido por una bacteria. Después tenés todo lo que es referido a modulación de la microbiota por diferentes tecnologías, que están pensando, ¿viste? Desde organismos recombinantes que modulen ciertas cuestiones del sistema inmune, hasta que produzcan cierto metabolito para modificar una cadena, una vía metabólica. O sea, son infinitas la cantidad de cosas que diría. Pero, de vuelta, en el costo-eficacia hay algunas que van sacando provecho. Y creo que, bueno, de las que nosotros hemos más ahondado, incluso desde mi grupo de trabajo, son los fitoquímicos. Porque en el momento, nuestra historia es un poco, perdón que me alargue tal vez la contestación. Cuando nosotros empezamos a trabajar con las alternativas hace casi 15 años, el primer punto que evaluamos fue cómo hacer para tener una alternativa que fuese de igual costo o menor costo que lo que se venía usando de antibióticos y con la misma o mejor eficacia. Y en ese punto empezamos a trabajar con un montón de alternativas. Y fueron decantando, básicamente por esto que te contaba. Pero los fitoquímicos han sido una de nuestras elecciones finalmente, porque son potentes, son bastante estables, se puede administrar por diferentes vías, agua, alimento, y la eficacia es muy alta en general. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Hay un problema metodológico, filosófico, técnico, que es, ¿para qué querés reemplazar los antibióticos? Y ahí es un punto. Digo, ¿lo querés reemplazar para matar una bacteria? Digo, porque nuestra filosofía ya no es matar bacterias. Y es un poco lo que decía Fede con las alianzas público-privadas. No es eliminar a nadie. Es trabajar todos en conjunto para tener una armonía. ¿Por qué usas un antibiótico? Porque la armonía se rompió. Y cuando la armonía se rompió necesitas controlarla. Ahora, lo que han hecho durante años, y esto es una animalada, perdón, es mi opinión personal, de usar antibióticos en dosis bajas, en forma masiva, es terrible. Es terrible. Ahora bien, ¿por qué lo hacíamos? Y por aumentar eficiencia, no. Claramente la eficiencia la puedes aumentar por otras vías, que no solamente es el mecanismo de los antibióticos promotores de crecimiento. Entonces, el reemplazo es más complejo, porque no es reemplazar el antibiótico, es reemplazar un montón de cosas que hacían los antibióticos, que no necesariamente son los mismos mecanismos. Y ahí creo que paro porque si no sigo una hora hablando. Bueno, para reforzar lo que dijo Mariano, no hay una alternativa que sea la solución, no hay una alternativa mágica. Son tantas herramientas que tenemos disponibles y tenemos que aprovecharlas de la mejor manera, buscar cuál es la mejor fórmula para cada sistema productivo, porque no hay una única fórmula, un manual para trabajar. Cada granja tiene una realidad. Muchas veces, acá en Argentina se está trabajando mucho, sobre todo en cerdos con esto,
donde hay un grupo de profesionales que hacen un análisis de situación de cada una de las granjas para poder establecer cuáles son los puntos que se tienen que modificar para mejorar la sanidad y el bienestar de los animales. O sea, podemos usar taninos, podemos usar probióticos, prebióticos, que entre comillas vienen a reemplazar los antimicrobianos, pero como bien dijo Mariano, ¿por qué tenemos que usar antimicrobianos? Porque tenemos un desbalance en la microbiota que tenemos que controlar, y ese desbalance, ¿por qué se produjo? Es todo, no hay una sola forma de trabajar, no hay una sola alternativa que venga a suplir los antimicrobianos o que venga a resolver los problemas. Resistencia antimicrobiana necesitamos abordarla desde diferentes sectores, pero cuando hablamos particularmente de producción, el bienestar animal tiene que ser el ABC de todo, y todo lo que hagamos tiene que ir en pos del bienestar animal. Si los animales gozan de un buen bienestar, los animales se enferman menos, requieren menos antimicrobianos, y de esta forma logramos el objetivo. Producir sin antibióticos es imposible. Los antibióticos son necesarios porque son una herramienta terapéutica y porque los animales se enferman, entonces los necesitamos para poder producir. Pero sí se puede producir con una menor cantidad de antimicrobianos, una sustancial menor cantidad de antimicrobianos, y a eso es lo que debe apuntar nuestros sistemas. Hay granjas, modelos que ya están trabajando con antibiótico cero. Pero bueno, se requiere cierta inversión, se requiere un cambio de mentalidad productiva para poder llevar a niveles de bioseguridad y bienestar que garanticen no utilizar antimicrobianos. Las vacunas, los planes de vacunación son fundamentales. Todo lo que sea medicina preventiva es fundamental para tener que prescindir o para prevenir enfermedades virales que puedan requerir antimicrobianos por infecciones secundarias, o para poder prevenir infecciones bacterianas que sabemos que van a aparecer, sobre todo cuando hablamos de granjas donde sabemos que hay bacterias que ya son endémicas y son difíciles de erradicar. Por eso que es muy importante tener en cuenta lo siguiente: no hay forma, no hay una alternativa que sea la solución. Hay herramientas que ayudan en un conjunto de manejo de una producción a utilizar menor cantidad de antimicrobianos. Bueno, muchísimas gracias. Si hay, tenemos unos 5 minutos más, si alguien tiene alguna otra duda. Si no, bueno, claramente este es uno de los temas que repercutirán en el trabajo de la mesa. Para comentarle un poco a Mariano y a Federico, la mesa está adelantando en este momento un trabajo del diseño de indicadores de sustentabilidad en torno a diferentes principios, entre esos el de bienestar animal es uno de los que se están tratando, para establecer cuáles serían como las medidas que desde producción, desde la industria, desde el consumidor, digamos, se podrían implementar en la cadena argentina, y seguramente este tema va a ser uno de los que va a ahondar, así que probablemente estaremos comunicándonos con ustedes más adelante para ya el trabajo más del día a día de lo que se está diseñando en la mesa. Agradecerle su participación, a los miembros que pudieron participarle. Igualmente, como saben, el webinar queda grabado, lo compartimos luego con los 38 miembros que tiene la mesa, son distintas empresas y entidades. Hago un pequeño aviso, esta tarde es el webinar de la GRCB, de la Mesa Global de Carnes Sustentables, sobre trazabilidad. Los miembros que lo deseen nos pueden escribir al secretariado para que les hagamos la indicación del registro. Entendemos que esta vez tiene traducción simultánea al español, así que el que quiera que no haya podido participar de otros webinars por el tema de inglés, está cordialmente invitado. Y bueno, agradecerles a todos su tiempo, su mañana, y seguiremos trabajando en este tema de la sustentabilidad, de las alianzas público-privadas, como bien mencionaban, y de la colaboración de los distintos organismos, entidades e institutos que venimos trabajando en el tema. Así que muchísimas gracias, buena mañana y buena semana a todos.